Ya, entonces lo último que tenemos que ver de este tema de la reciprocidad cuadrática, lo último que nos queda pendiente, es una última cosa del símbolo de Legendre, ya que son dos cosas, realmente son dos, pueden ser tres, pero vamos a hacer dos. Entonces ya hemos visto hartas propiedades del símbolo de Legendre. Creo que tres cosas, tres o cuatro cosas hemos visto ya para calcularlo en distintos casos. Y tenemos que ver una cosa ahora bien potente que se llama el lema de Gauss, que es otra forma de calcular el símbolo de Legendre. Ya, de hecho esto no lo vamos a demostrar. Bueno, el mismo setting, tú tienes P, un número primo, arbitrario, y tienes un número entero A, cualquiera tal que no es divisible, ¿cierto?, por el primo P. Em, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno toma los residuos, toma los residuos RJ, son una lista de números dados por. ¿En qué consiste esta cuestión? Lo que uno hace es tomar el número A, que está fijo, y lo multiplicas por todos los múltiplos. Toma todos los múltiplos de A hasta el P-1 medios, y luego le haces una reducción módulo P. Esos son los RJ. ¿Ya? Donde el J entonces, el J vive entre 1 y P-1 medios. Vamos a ver unos ejemplos para entender bien este fenómeno. Ya, por supuesto que los restos son números que viven entre 0 y P. Ya. Vamos a anotar eso, donde los RJ son restos de la división, por lo tanto son números que están entre 0 y P, más chicos que P, es decir, más pequeños que P-1. Ya. Y entonces uno toma el número de estos índices que son más pequeños que P medios. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda esto. Sea S, uno toma el conjunto S de, sea S, el conjunto, uno toma el conjunto de los índices J tales que son más pequeños que P medios y que su correspondiente RJ es más grande que P medios. ¿Ya? Todo esto puede ser bien extraño, pero con un ejemplo se va a entender. Entonces, finalmente uno toma la cardinalidad de ese conjunto. O sea, S minúscula entonces es el cardinal de este conjunto S. Ya, con toda esta notación y toda esta cuestión, entonces lo que dice el lema de Gauss es que el símbolo de Legendre se puede calcular de esta forma. A sobre P se puede calcular como -1 elevado a ese numerito que es el cardinal S. Sí, es una herramienta súper precisa para calcular un símbolo de Legendre. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende?
Bueno, vamos a ver ejemplos. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? El lema de Gauss, lo repito, lo que dice el lema de Gauss es una herramienta, una forma para calcular un símbolo de Legendre de otra manera, de una manera que realmente es súper precisa, pero es otra forma. Ya, ¿qué significa esa otra forma? Tú lo que tienes que hacer es tomar, ¿cierto? Tú estás fijando un primo y fijas un número A y lo que hace es tomar ese A y mirarle los múltiplos de ese A. ¿Cuántos múltiplos de ese A? Bueno, todos los JA, como dice ahí arriba, los JA, que son los múltiplos de A, pero el J tiene que tener un tope, que es hasta el P-1 medio. El P-1 medio yo lo he dicho varias veces que es un número importante. Ya tomas esos restos finalmente, al multiplicar todos los múltiplos de A, le aplicas reducción módulo P y tomas los restos. Esos son los RJ. Y luego te fijas en los índices que cumplen con esto que está abajo, que son más chicos que P medio, pero que el resto correspondiente es más grande que P medio. Y eso me da una pila de números, cuyo cardinal me indica el símbolo de Legendre. Vamos a ver un ejemplo. A ver, veamos, podríamos hacer varios ejemplos, de hecho. Bueno, veamos una cosa, a ver, para entender este fenómeno. Ejemplos. Primer ejemplo. Por ejemplo, tome usted el primo 11 y el numerito A igual 5. Entonces ya, la pregunta es, ¿cuánto vale el símbolo de Legendre 5 sobre 11? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale el símbolo de Legendre 5 sobre 11? Entonces vamos a ocupar el lema de Gauss. ¿Ya? Esto usted lo puede calcular sin el lema de Gauss con las cosas que ya hemos hecho. Pero lo vamos a hacer con el lema de Gauss, que está acá leído. ¿Qué dice el lema de Gauss? Entonces, para calcular el símbolo de Legendre 5 sobre 11, lo que tú tienes que hacer es, tomar el número 5, insisto, y mirarle los múltiplos de 5, ¿ya? Los J por A, donde el J tiene que ser un número entre 1 y 5, porque el P-1 medio en este caso, anotemos eso, el P-1 medios, vamos a anotar los números claves. El P-1 medios, ¿cuánto vale? Bueno, es 11 menos 1 medios, que es 5. Lo voy a marcar que este numerito que está acá, con rosado. Y este otro numerito que está aquí, lo voy a marcar con rojo. El P medios también es importante. ¿Cuánto es P medio en este caso? Es, bueno, 5,5. 11 medios. Ya. Entonces, con esas cotas en mente, vamos a tomar todos los múltiplos de A, donde el factor que multiplica tiene que ser menor o igual a 5. Entonces tomamos 1 por A, el A vale 5, 1 por 5, miramos el 2 por 5, 3 por 5, 4 por 5, hasta el 5 por 5, que es el último múltiplo con factor más pequeño que primero 1 medios. Y esos múltiplos le aplicamos reducción módulo 11. ¿Ya? Entonces 5, bueno, el 5, 1 por 1, 1 por 5 es 5, módulo 11. No, eso no es necesario. Este de acá vale 10. 3 por 5, 15. Módulo 11 es 4. 4 por 5, 20. Y módulo 11, ¿cuánto vale eso? 9. Sí. Y el 5 por 5 es 25. El módulo 11 es 3, ¿no? Ya. Entonces observe que tenemos esos números. Estos son los RJs del teorema. ¿Cuáles son los RJ? Son el 5, el 10, el 4, el 9 y el 3. Son los que se obtienen de la reducción módulo 11 de las multiplicaciones J por A. Ya, esos son los RJs. Vamos a marcarlos. Estos son los RJs. ¿Cierto? Y estos factores que están aquí
son los J que le corresponden a los RJ. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que buscar cuáles son los índices J que cumplen que sean más pequeños que P medios, ¿m? Y cuyo RJ es más grande que P medios. ¿Ya? Entonces hay que buscar entre todos estos J cuáles son los RJ que son más grandes que 5,5. Y bueno, solamente tengo el 10 y el 9, ¿no? Es decir, que los únicos índices que me sirven son el 2 y el 4. El 2 le corresponde al RJ igual 10, ¿cierto? Y el 4 le corresponde al RJ igual 9. Por lo tanto, en este ejercicio, en este ejemplo, este índice S chiquitito, S minúscula vale 2. A ver si me alcanza el espacio para anotar eso. Ya. Entonces ahora uno se queda, por lo tanto, el conjunto S con el cual uno se queda, que son los índices que cumplen con la cuestión, son el 2 y el 4. Lo que implica que el S minúscula vale 2. Y así, finalmente, el símbolo de Legendre 5 sobre 11 vale menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Mm? Eso, ahí tiene una aplicación del lema de Gauss. ¿Se entendió o no? ¿Alguna pregunta con eso? Vamos a ver otro ejemplo. Pero, profe, cuando es el P más grande, ¿no termina siendo como eterna las multiplicaciones? Sí, cuando es un P gigantesco, claro, tenéis que tomar todos los múltiplos, ¿cierto? Del A por una cuestión en, ¿cierto? Una lista enorme. Porque el P Claro. es una muy buena pregunta, porque el P menos 1 medios, si es que el P es muy grande, el P menos 1 medios y el P medios, que son como las cotas, son unas cotas igual de grandes, po, ¿cierto? No, como que no se achica mucho la lista realmente. ¿Mm? Sí, para P grandote esta cuestión no es como muy efectivo. Otro ejemplo. Veámoslo igual para otro ejemplo para un P más grande. Ejemplo número 2. Tome A igual a 6 y el primo que vamos a tomar, un primo más grande, tomamos el 37. ¿Ya? Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale 6 sobre 37? Vamos a ocupar el lema de Gauss de nuevo. Ya, nuevamente entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar todos los múltiplos 6 por algo, donde ese factor tiene que ser más chico que 37 menos 1 medios. Ya hay que saber cuánto vale 37 menos 1 medio. Lo vamos a anotar. Entonces anotamos las cotas importantes. El P menos 1 medios es 37 menos 1 medios, eso es 18, si no me equivoco, ¿no? Y la otra cota importante es el P medios. Y el P medios es casi lo mismo, es 18,5, creo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, entonces ahora toma todos los múltiplos de 6 por algo, donde ese otro algo tiene que ser más pequeño que 18. Te da una lista gigante, ¿no? Una lista de caleta de factores y multiplicaciones. Vamos a hacerlo. Ya, lo voy a hacer con otro color. Así, entonces, consideramos la lista. La vamos a anotar. 1 por 6, 2 por 6, 3 por 6, 4 por 6, 5 por 6. Voy a seguir por acá. 6 por 6, 7 por 6, 8 por 6, 9 por 6,
10 por 6, 11 por 6, 12 por 6, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Todo esto, todos esos factores, todas esas multiplicaciones hay que reducirlas módulo 37, ¿no? Hay que ver eso, todo eso es módulo 37 ya, vamos de a poco. 6 por 1, 6, esto es lo mismo, 12, 18, 24, por aquí no hay ningún problema, todo esto es igual. 6 por 6, 36, aquí ya se pone interesante porque 7 por 42, 42 en módulo 37, ¿cuánto eso es? 5. ¿Sí o no? Sí. 48 en módulo 37, eso es 11. Esto es 54, módulo 37. Eso da 17. 60 módulo 37. 23. Esto va a dar 29. Este va a dar 35, ¿no? Sí. Este de acá, ¿cuánto vale? 13 por 6, a ver. 13 por 6 a 4, este de acá. 14 por 6, ¿cuánto vale el módulo 37? Esto vale 10. Este vale 16. 22. 28. Y el último, 34. Ya. Ahí están todos los módulos, todas las reducciones en módulos P, ¿no es cierto? Y ahora, después de que haces toda esa lista grandota, te quedas solamente con los índices J, ¿cierto? Los factores cuya reducción RJ al multiplicar te da un número más grande que 18,5. Entonces marcamos ahora los RJ que están al lado derecho que sean más grandes que 18,5. Y son poquitos. Tenemos este que da 24. Ese nos va a servir. Este también que es 30. Este también que es 36 también sirve. Este no, ese no, ese no. Este sí. El 23. Este también. Este igual. Ninguno de todos esos. Y todos estos tres de acá. ¿Y cuántos son? Ahora hay que contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9, ¿no? Por lo tanto, el S minúsculo vale 9. Así, entonces, en conclusión, vamos a anotar con otro color. Así, en conclusión, el símbolo de Legendre 6 sobre 37 se calcula como menos 1 elevado a 9, que da menos 1. Eso, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está claro? Está claro, pero es medio ineficiente. Sí, es largo, Contar. ¿no? Sí. Para los primos grandes es largo, sí. Ya. Podemos ocupar este principio para demostrar algunas otras cosas, ¿ya? Quizás no para utilizarlo como tal, como herramienta. Por eso, de hecho, por eso se llama lema de Gauss, ¿cierto? Como usted ya debe saber a esta altura, un lema es algo que se ocupa para otro teorema.
A veces los lemas no se ocupan como herramienta per se, sino como para demostrar otras cosas, sino como pasos intermedios. Ya. Entonces, lo que usted puede hacer, que está hecho en todo caso en el PDF, se puede ver la demostración de, de lo que habíamos hablado el día lunes. Para P primo impar, uno puede calcular perfectamente cuánto vale el 2 sobre P, que es un número importante. El 2 sobre P se calcula como 1 o menos 1, depende si es que el primo es congruente a 1 o más menos 1 módulo 8. Y el otro es si es que es congruente a más menos 5 módulo 8. ¿Ya? Para demostrar este fenómeno se ocupa el lema de Gauss, de hecho. ¿Ya? Entonces, esta es como una fórmula exacta para calcular el 2 sobre P. El símbolo Legendre 2 sobre P. Depende, claro, depende del primo en cuestión. Depende del primo en cuestión. Por ejemplo, qué sé yo, para el primo 3, para P igual 3, que es el primo impar más chico. El primo 3, claro, el primo 3 está en la categoría de abajo, ¿no? Porque el primo 3, el 3 es lo mismo que menos 5 en módulo 8. Por lo tanto, el 2 sobre 3 sería menos 1. De acuerdo a este criterio. Ya, anotemos eso, un ejemplo bien rapidito. Para P igual 3, tenemos que el P3 efectivamente es congruente a menos 5 módulo 8. Por lo tanto, el símbolo 2 sobre 3 vale menos 1. Ya, esto da entonces una herramienta dependiendo de cuál es el primo, si es que cae en esas categorías o no. Y para hacer la demostración de esto ocupamos el lema de Gauss, ¿ya? No lo voy a hacer, o sea, se lo voy a mostrar un poquito nomás, pero prefiero que lo deje usted como ejercicio. Demostración. Utilice lema de Gauss. ¿Ya? En el caso entonces del lema de Gauss, claro, el primo es un primo abstracto, pero el A vale 2. ¿No? El P abstracto y el A vale 2. Entonces, tienes que tomar, de nuevo, aplicar el lema de Gauss. Sería tomar todos los múltiplos del 2, ¿cierto? Todos los múltiplos del 2 hasta el P-1 medios. Y como son puros múltiplos de 2 hasta el P-1 medios, ninguno, no vaya a tener que aplicarle reducción módulo P. No es necesario. Porque son múltiplos que van a ser chiquititos. Ya están, entre comillas, ya están reducidos. Entonces ahí tú los tienes que empezar a contar. Ya tienes la lista, ¿no es cierto? Aunque está para un primo abstracto. Tomas la lista, miras los que son más grandes que P medios. Te va a dar esta fórmula. ¿Ya? Eso, ejercicio. Ya, bueno, ejercicio. Lo último entonces que tengo que, esto que es la guinda de la torta de esta teoría, lo más importante para terminar por lo menos con esta teoría, es la ley de reciprocidad cuadrática. Eso hay que verlo hoy, hay que hacerlo ahora. Ya, lo último de lo último.
la última cosa. Ley de reciprocidad cuadrática de Gauss. Ya, esto es lo último de lo último. Tampoco sé si vamos a ver la demostración porque no es muy simple la demostración. Pero por lo menos para que lo vean, ¿no? Y ocupemos este teorema de todas formas. Ahora hay un comentario que tengo que hacer antes de verlo, antes de enunciarle esta cuestión. Que ya lo habíamos conversado en todo caso en las clases anteriores. Eh, en matemática, en general, comentario de matemática general. En general en matemáticas, esta palabrita no se ocupa mucho en matemáticas, una ley, ¿cierto? Una ley de algo, ley de reciprocidad cuadrática. Esa palabra no se ocupa mucho aquí en ningún momento en matemáticas. Sí se ocupa en física, por ejemplo, ¿no? Están como las leyes de Newton o las leyes de Faraday, las leyes de Maxwell. Se ocupan en física, pero no en matemática. Y la verdad es que yo no sé por qué, nunca lo he sabido. Si usted lo sabe, que me diga, por favor. Algunas personas en matemática ocupan la palabra ley para, bueno, este teorema se llama así y se conoce así, ley de reciprocidad cuadrática. Es como de los pocos resultados en matemática que tiene la palabra ley. Y hay algunas personas cuando se refieren así como a la teoría de grupo o la teoría de anillo, en vez de decir como axiomas de grupos, también algunas personas dicen leyes de grupo. Pero esos son como pocas personas que se refieren así a esas cosas. ¿Ya? La palabra ley en este contexto es como súper única. Y no sé bien yo cuál es la razón para eso en realidad. Ya, se lo voy a anunciar entonces, la ley de reciprocidad cuadrática. Dice que si tú tienes dos primos impares distintos, sean P y Q primos, ambos primos impares y distintos, ¿ya? Para cualquier par de primos impares distintos, se cumple que la multiplicación de los símbolos de Legendre P sobre Q por Q sobre P se calcula como menos 1 elevado a este exponente concreto, P menos 1 medios por Q menos 1 medios. Por eso se llama reciprocidad cuadrática esta teoría, porque por este gran teorema, que precisamente hace una reciprocidad entre los números primos, ¿no? Los da vuelta. ¿Cómo podría uno intentar demostrar algo así? ¿Ya? Vamos a ver ejemplos y aplicaciones de esta cuestión, porque con esto uno ya puede calcular cualquier símbolo de Legendre. Con todo lo que hemos hecho ya se puede calcular cualquiera. Este es el último teorema que se necesita para calcular símbolos de Legendre, el resto sale. Vamos a hacer ejemplo ahora. Ya. Pero antes de eso, ¿cómo uno podría demostrar algo así? Con las herramientas que ya tenemos, podemos aplicar, por ejemplo, el lema de Euler, el criterio de Euler que vimos al principio, que daba, por ejemplo, a ver, un intento de demostración. Por el criterio de Euler, esta cosa es congruente a P a la Q menos 1 medios. Y esta cosa de acá, también por el lema del criterio de Euler, perdón, es al revés, es Q a la P menos 1 medios. En este caso es módulo Q y en este caso es módulo P.
¿Ya? Y ahora, como estoy multiplicando dos objetos, uno tiene que saber que si estoy multiplicando dos objetos, esa multiplicación me va a dar positiva, sí, solo sí, los dos son negativos, los dos son positivos, ¿no es cierto? O la multiplicación me da negativa, sí, solo sí, alguno de los dos tiene signo contrario al otro. Entonces, bueno, con eso hay que empezar a jugar porque esas potencias que están abajo me van a dar más o menos uno. Y así hay que empezar como a deshilar esa fórmula. Ya, vamos a ver un ejemplo de lo último de lo último. Ejemplo, por ejemplo, uno puede calcular, por ejemplo, eh, calcule 5 sobre 23. El símbolo de leyenda es 5 sobre 23, ¿ya? Ambos son primos impares y distintos, el 5 y el 23. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ley de reciprocidad cuadrática, el 5 sobre 23 se puede calcular como 23 sobre 5 también, ¿no? Si es que yo lo doy vuelta, teniendo en cuenta la potencia que va a aparecer en menos 1 a la p menos 1 medios por q a la menos 1 medios. Ya, vamos a decir entonces que p, le vamos a poner nombre, digamos que p es 5 y que q es 23. ¿Ya? Vamos a asignar esos valores. Entonces, el p menos 1 medios vale 2 y el q menos 1 medios vale 11. Por lo tanto, el menos 1 elevado a p menos 1 medios por q menos 1 medios es 1. Esto será menos 1, claro, elevado a 2 por 11, que vale 1. Esto significa entonces que el p sobre q y el q sobre p, al multiplicarlos me dan 1. Y si al multiplicarlos me dan 1, significa que son iguales entre ellos. ¿Sí? Porque tienen que tener el mismo signo. O los dos son menos 1 o los dos son más 1, es decir, que son iguales. Vamos a anotar eso. Así, entonces, tenemos que el 5 sobre 23 por el 23 sobre 5 vale 1. Sigo acá arriba. Esto implica que tienen que ser iguales. El 5 sobre 23 es lo mismo que el 23 sobre 5. Pero el 23 sobre 5 está relacionado, ¿no es cierto? Me sirve dar vuelta el símbolo de Legendre. ¿Por qué me sirve dar vuelta? Porque si el primo de arriba es más grande que el primo de abajo, el 23 sobre 5, el primo de arriba es más grande que el de abajo, entonces yo puedo hacer una reducción. Otra más. Porque el 23 sobre 5 está relacionado con la congruencia x cuadrado congruente a 23 módulo 5. Y el 23 módulo 5 es 3. Por lo tanto, el símbolo 23 sobre 5 es lo mismo que 3 sobre 5. Por lo tanto, voy a anotarlo acá.
El 23 sobre 5 entonces es lo mismo que el 3 sobre 5. Y el 3 sobre 5 es súper fácil de calcularlo. ¿Sí? No Porque tiene -1. exactamente, tengo que ir probando, claro, los cuadrados, de todos los cuadrados de 5 que me den 3 y ninguno va a funcionar, pues, ¿no es cierto? Eso ya lo voy a ir probar así como... Se puede ir probando así nomás. O se puede calcular de otra forma también, ¿no? Hay algunos trabajos inteligentes que uno puede hacer, mire. Lo voy a comentar de dos formas cómo calculo el 3 sobre 5. Entonces, el 3 sobre 5, que es fácil de calcular, uno lo puede calcular a la mala. Porque el primo 5 es chiquitito, entonces vais probando el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado y ver si es que alguno te da 3. Y la respuesta es no, ¿no es cierto? Ninguno. Otra forma de hacer este mismo resultado, uno puede hacerlo así, porque el 3 sobre 5, perdón, voy a anotarlo, porque el 3 es lo mismo que el menos 2 módulo 5. Lo que significa que el 3 sobre 5 es lo mismo que el menos 2 sobre 5. Y el menos 2 sobre 5 uno lo puede calcular con las fórmulas que hemos visto. Ya, esto sería como otro camino para hacer este ejercicio. Ups. Por eso lo pongo así como con flecha. Otro camino para hacer este ejercicio sería mostrarlo como el menos 2 sobre 5, porque el menos 2 sobre 5, como el símbolo es multiplicativo, esto es lo mismo que menos 1 sobre 5 por 2 sobre 5. Y estos dos ya sabemos sus fórmulas. ¿Sí? Los vimos el lunes y el de ahora, justamente. El menos 2 sobre P está la fórmula y el menos 1 sobre P también. Perdón, el 2 sobre P. Esto, en este caso, entonces, lo voy a hacer de esta forma, porque el menos 1 sobre 5, para aplicar lo que hemos visto en clase, el menos 1 sobre 5 vale vale 1. Este vale 1. ¿Mm? Y el 2 sobre 5, hay que de nuevo revisar la fórmula, este va a valer menos 1. Entonces esto vale menos 1 y por lo tanto el resultado que andamos buscando, el 23 sobre 5 vale menos 1. Todo eso eran iguales finalmente. ¿Ya? Es harta información la que estamos ocupando, de hecho, y información súper interesante porque pasamos como de un símbolo de Legendre a otro súper libremente, ¿no? En resumen, en resumen, lo voy a anotar acá abajo, lo que hicimos fue pasar de el 5 sobre 23, que era el que yo estaba buscando, perdón, el 5 sobre 23, que era la pregunta del ejercicio. Lo dimos vuelta, gracias a la ley de reciprocidad cuadrática, cachamos que era el 23 sobre 5, pero el 23 sobre 5 es lo mismo que el 3 sobre 5, que es lo mismo que el 2, menos 2 sobre 5, que es lo mismo que menos 1 sobre 5 por 2 sobre 5. ¿Mm? Eso es lo que quería que vieran, porque con toda esta herramienta uno ya pasa de símbolos de Legendre así súper libremente de un lado para el otro. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Profe, el del -1 era el congruente módulo 4, ¿verdad? Sí, Ya. sí. Voy a anotar esas formulitas acá arriba por si acaso. Ya, para tenerlos de nuevo. El menos 1 sobre P depende del primo P, ¿no? Si es que el P es congruente a 1 módulo 4, vale 1 el símbolo. Y vale menos 1 si es que no. Esto es decir que el primo es 3 módulo 4. Ya, esa es una fórmula y la otra fórmula era la del 2 sobre P. Lo pusimos pero lo borré. Vale 1 o menos 1, depende si es que el primo es más menos 1 módulo 8 o más menos 5 módulo 8.
para el primo en este ejercicio, para primo P igual 5, ahí tú llegas y aplicas esas fórmulas nomás y te va a dar lo que estábamos haciendo. Ya, otro ejercicio, ahora quiero que lo hagas tú. Le voy a dar un tiempo para que lo haga usted. Ejercicio. A ver. Calcule este símbolo, el 11 sobre 37. ¿Ya? Trate de aplicar todo lo que se le ocurra que pueda aplicar para calcular este símbolo de Legendre. 11 sobre 37. No, espera, lo voy a hacer más difícil todavía, perdón. Voy a hacer 22 sobre 37. Ahí sí. Ya, trate de hacerlo. Le voy a dar un tiempito para que lo intenten y de ahí lo voy a hacer yo.
Ya, ¿cómo van? ¿Les salió? Estamos listos. Sí, caché. Vamos a revisarlo, Roxana. Caché tu mensaje. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, en vez de, ¿por qué le puse 22 en vez de 11? Porque para que apliquen la fórmula que está ahí con rosado, la última, ¿no? Ya, justamente. Porque el 22 sobre 33, ¿no es cierto? Es lo mismo que 2 sobre 37 por 11 sobre 37, ¿no? Y el 2 sobre 37 se calcula con la fórmula que está ahí, y el 11 sobre 37 le aplicamos reciprocidad cuadrática. ¿Mm? Ya, entonces el 2 sobre 37 hay que ver, claro, el primo P es 37, hay que ver si el 37 es congruente a qué cuestión en módulo 8. Y el 37 módulo 8, ¿cuánto es? 5. 5, correcto. Por lo tanto, este símbolo vale menos 1. Está muy bien. 37 es congruente a 5 módulo 8. Por lo tanto, de acuerdo a esta fórmula, el 2 sobre 37, claro, vale menos 1. ¿Ya? Es decir, que el 22 sobre 37 es menos el 11 sobre 37. Anotemos eso. 22 sobre 37 es menos 11 sobre 37. Y ahora hay que calcular el 11 sobre 37. Aplicamos entonces la ley de reciprocidad cuadrática. ¿Sí? Como son dos primos impares distintos, puedo aplicar esa fórmula. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Quién es el 11 sobre 11 menos 1 medios y el 37 menos 1 medios? ¿Ya? Tomamos entonces P igual 11, Q igual 37. Ya, el 11 menos 1 medios, ¿cuánto esto es? 5. Y el 37 menos 1 medios, esto es 18, ¿no? Sí. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de Gauss, ley de reciprocidad cuadrática, tenemos que el 11 sobre 37 por 37 sobre 11 es 1, ¿no? Porque te va a quedar menos 1 elevado a 5 por 18. Y de nuevo, es la misma implicación, significa que los símbolos se pueden dar vuelta libremente, sin ningún problema. Así, entonces el 11 sobre 37 y el 37 sobre 11 son iguales. Pero de nuevo, el mismo truco, porque el 37 sobre 11 es 4 sobre 11. ¿Sí? Al reducir el 37 en módulo 11 te da 4. ¿Ya? Y el 4 sobre 11 se puede calcular de qué forma, como 2 sobre 11 por 2 sobre 11. Porque 4 es 2 por 2. Es decir, que es 2 sobre 11 al cuadrado. Pero como el 2 sobre 11, ¿qué? Es 1 o menos 1, ¿no? Es una cosa, 1 o menos 1. Si lo elevo al cuadrado, entonces, obviamente me va a dar 1. ¿Ya? Entonces, el 11 sobre 37 vale 1. Esto significa entonces finalmente que nuestro resultado es menos 1. Finalmente, entonces, anotemos eso. Finalmente, lo que andábamos buscando, que era el 22 sobre 37, vale menos 1. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Dudas? Todo aquí. Ya, pues súper. Eso es todo lo que teníamos que ver. Estamos listos, listos, listos. Listo, Taylor.
Vamos a terminar la clase hasta aquí nomás. Eso es lo último. Para siempre, no sé. Depende, porque no sé si el profesor va a decir que hagamos clase el lunes o no. Porque ahora lo que queda, no. Pregúnteme nomás lo que, sea lo que sea que me quieran preguntar, pregúnteme nomás. Lo que pasa es que no sé si, o sea, como si usted ve el calendario, lo que quedan son como las últimas evaluaciones y no, nada más, pues. Ahora, antes de que me hagan una pregunta o cualquier comentario que me quieran hacer, tengo que decir una cosa más. Ya les subieron las notas de las pruebas, no sé si lo revisaron. Vamos, mira, aquí está el aula virtual. Acá al fondo, acá abajo, acá está, calificaciones prueba 2. Ya. Ah, se descargó, no se abrió. Bueno, aquí están las notas por si quieren revisar sus notas de la prueba 2. Aquí está todo la planilla Excel. Ya, pregúnteme lo que quiera preguntarme nomás, dígame. ¿Me van a preguntar algo? ¿Aló? Sí, dime. Sí, es que tengo la duda del trabajo del video, ¿Ya? Cuéntame. que ahí con el grupo que estoy trabajando tenemos el sistema numérico en distintas culturas del mundo. ¿Ya? Bacán. Y Buen tema ese, me pide- encanta. nos pide hacer un ejercicio. Entonces, no estoy seguro si el ejercicio que tenemos que hacer, porque yo, como lo que conté yo es como hacer como cambios de base de números de Ujú, distintas culturas. ujú, ujú. Pero encuentro que es como, no sé si se da para tanta explicación o puedo ponerle como tanta historia porque no es como que pueda poner como historia así como que en verdad es como cambiar la base de las culturas. Entonces no sé si puedo como desviarme un poco del tema, así como pasar, no sé, pues, a la base binaria y explicar como la historia de los números binarios. No sé si Yo, contará. yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que tendría que buscar como un ejercicio que sea como bien versátil para pasarte como de una historia en otra, ¿cachai? Porque claro, Ujú. como dices tú, y me imagino que lo han investigado, bases hay de encaletas, por las famosas, Sí, ¿no? Está la binaria, la hexadecimal, o no sé, la base 20 de los mayas. Entonces, sería bacán como plantear un ejercicio como que te permita pasarte de un lado para el otro, así como para ir viendo distintas bases. sí, que nosotros tenemos un ejercicio también que es un problema y desarrollarlo como con matemática egipcia. ¿Cómo lo habrían desarrollado los egipcios en su Ya, momento? bacán. Y es igual tiene como las propiedades y va contando cómo se fue desarrollando. Claro. Entonces, no sé si ese sería más adecuado o tomar como el camino de los números binarios o si necesariamente solo hacer un ejercicio, si se puede hacer más de un ejercicio. Mm, sí, no sé si se pueden hacer más de uno. Espérame, déjame ver cuáles son las indicaciones que le dio el profesor. Espérame, déjame ver. Eso está. ¿Dónde está? Aquí está. Video cátedra. Dice, la evaluación de un video de duración mínima 5 minutos y máximo 10 minutos. No hay ninguna restricción en el número de ejercicios que podéis plantear. Pueden ser muchos. La cuestión es que te caiga en el quepa justo en entre 5 a 15 minutos. Ya. Se debe pensar pizarra virtual, claro. Claro, sí, está bien. Podría plantear como, claro, varios ejercicios para plantear como distintas situaciones, por ejemplo. O un solo ejercicio como que combine todo. Ya. Ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta con esto? ¿No? Ya. Bueno, que les vaya bien, pues. Mucho éxito con el video y nos vemos pronto. Entonces, chao, chao, cuídense. Chao, chao.